vertido en el Golfo es sin duda el peor desastre medioambiental de la historia humana. Este video analizará los factores clave que condujeron a este desastre. Revelaremos algunas claves históricas detrás del petróleo y hablaremos de los problemas reales a los que enfrentamos como civilización adicta al petróleo. Esbozaremos las bases de la eliminación de las tecnologías de energía alternativa y desenmascararemos el funcionamiento interno de la infraestructura corrupta que debemos superar para deshacernos de nuestros hábitos petrolíferos y restaurar la paz y la libertad. El petróleo tiene una larga historia de avaricia, corrupción e imperialismo desde los primeros años, de John Rockefeller y Standard Oil Company, siendo el factor decisivo en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, hasta la invasión y ocupación de Irak y la explotación del Tercer Mundo. Ahora es de dominio público que el director de la CIA, George Tenet, falsificó el asunto de las armas de destrucción masiva y que el auténtico motivo de la invasión de Irak fue el petróleo. Esto es debidamente confirmado por la estrategia de invasión y la construcción de bases militares estadounidenses permanentes posicionadas directamente sobre los campos de petróleo. Pero en realidad no es tan simple. A finales del año 2000, Saddam Hussein amenazó con pasarse al euro para comerciar con petróleo y realizó presiones para convertir de dólares a euros el fondo iraquí. Esta información acerca de la moneda petrolífera de Irak ha sido censurada por los medios de Estados Unidos, para beneficio de la Casa Blanca, la Reserva Federal y sobre todo para los banqueros internacionales. Este es el porqué. Un país no puede tener una economía sin energía. Si se fuerza a los países a intercambiar su moneda por dólares para obtener energía, el valor del dólar se incrementa proporcionalmente al precio del petróleo. Por lo tanto, incrementando el precio del petróleo, incrementas la cantidad de cada persona debe intercambiar por el mismo galón de energía mediante el petrodólar. Y la transacción equilibra el déficit de la moneda. Esto proporciona a la moneda su valor intrínseco. De lo contrario, el dinero es solo papel. Mientras tanto, los banqueros centrales e internacionales, que sin esta burbuja artificial estarían en bancarrota, pueden evitar que su moneda colapse. Combina esto con el hecho de que Irán y Corea del Norte, los otros dos ejes del mal, también planeaban pasar del dólar estadounidense al euro. El panorama empieza a aclararse. Los sistemas bancarios del mundo occidental y de la mayor parte del globo confían en la comoditización de recursos finitos que forzosamente se intercambian mediante el dólar. Para mantener sus marcos económicos y monetarios a flote, las políticas bancarias deshonestas en todo el mundo crean una dependencia antinatural del petróleo y otras formas de energía. Por eso los sicarios económicos como John Perkin dicen que su primera tarea fue construir una central eléctrica y prestar a países tercermundistas el dinero con interés para pagarla, esclavizándolos así mediante la deuda y la dependencia de su energía e infraestructura. En su libro, La mejor manera de robar un banco es siendo dueño de uno, William Black detalla el proceso por el cual los bancos crean dinero de la nada, mediante el proceso denominado como la banca de reserva fraccional. En Europa, los bancos guardaban los depósitos de oro de la gente y emitían billetes bancarios, para representar el oro que almacenaban en las cámaras. Los bancos se percataron de que la gente solo tocaría una pequeña fracción del oro en reserva, y empezaron a prestar el doble de billetes. Solo tocaría una pequeña fracción del oro de la reserva y empezaron a prestar el doble de billetes correspondiente al oro de la cámara. El término reserva fraccional proviene de este proceso, de solo mantener una fracción de los depósitos en la reserva, permitiendo que el resto sea prestado con interés. Mientras que demasiada gente no quisiera intercambiar billetes por oro al mismo tiempo, los bancos tendrían suficiente oro en la cámara para atender a aquellos que sí lo hicieran. Haciendo esto, fueron capaces de crear dinero que no estaba respaldado por nada, exceptuando el papel sobre el que se imprimía, permitiéndoles al mismo tiempo prestarlos a otros y cobrar intereses por este dinero que en realidad no existía. La Reserva Federal fue creada en 1913. Este impulsó y lucró a lo grande con la Primera Guerra Mundial, y fue un modo de que los banqueros crearan un cártel capaz de prestar enormes cantidades de dinero creadas de la nada a los países en la guerra, y luego cobrar inmensas cantidades de intereses a estas naciones endeudadas con esta corporación privada. La Reserva Federal es capaz de prestar con una proporción de 9-1, no solo de 2-1, lo cual significa que pueden prestar el 90% de su valor neto mientras afirman que está intacto. Este dinero luego es prestado a otros bancos, en los que el 90% de ese dinero puede ser prestado de nuevo, una y otra vez a través del proceso de reserva fraccional, hasta que $100 puedan convertirse en $10,000 por arte de magia. Esto resulta en la dilución del valor del dólar. Cuando la Fed imprime más billetes que valor tienen en reservas, se reduce el poder adquisitivo de los billetes que ya están en circulación, un truco común utilizado para equilibrar la devaluación causada por la banca de reserva fraccional. Es la inflación. Los banqueros dicen, no es que el poder adquisitivo del dólar haya disminuido, es solo que cuesta más dinero comprar las mismas cosas que antes, lo cual es una manera engañosa de decir lo mismo. El truco consiste en considerar el dinero como una mercancía comerciable, de modo que cuando los países compran energía o petróleo a través de una moneda concreta, el precio asignado al petróleo se transfiere al valor de la moneda usada para comprarlo. Esta transacción añade valor al dólar, que vuelve a equilibrar la dilución y la pérdida de poder adquisitivo, causada por esta práctica de reserva fraccional.
En los 6 años anteriores a la Gran Depresión de 1929, la Reserva Federal expandió el suministro de dinero, un 60% por encima de su reserva real, lo cual en parte llevó al crack de la bolsa. Después de que el valor de la industria, compañías y propiedades tocaran fondo, los banqueros pudieron comprar la mayoría de las universidades, periódicos e industrias de Estados Unidos a precios de saldo. Y no olvides que pudieron imprimir más dinero de la nada para realizar estas compras, mientras el resto de la gente estaba sin un duro. Prácticas similares han sido utilizadas en el pasado, llevando a la creación de leyes antitrust. El magnate de petróleo, John Rockefeller de Standard Oil, pasó varios años transportando su petróleo a mitad de precio, mientras vendía más barato. Como resultado, fue capaz de llevar a todos sus competidores a la quiebra. Después de aniquilar despiadadamente a toda la competencia, aumentó el precio del petróleo 4 veces respecto a lo que le costaba antes de entrar al negocio. Esto condujo a la esclavización corporativa de los ciudadanos. 2 años más tarde, Rockefeller, JP Morgan y otros banqueros internacionales crearon la Reserva Federal en manos privadas, bajo la apariencia de un banco federal, con una de las políticas de reserva fraccional más destructivas hasta la fecha. Estados Unidos ha sido totalmente dependiente del comercio de petróleo en dólares para mantener su moneda de reserva de moneda fraccional a flote, al menos desde 1980, y que un país como Irak, Irán o Corea del Norte o los tres se salga del dólar por petróleo sería catastrófico para la burbuja de reserva fraccional. Así que a finales del 2000, cuando el eje del mal empezó a avanzar para salirse del dólar, la Casa Blanca, Wall Street y la Reserva Federal se enfrentaban a un colapso total de su sistema. No tuvieron otra elección que entrar en la guerra. Así que la administración Bush y la CIA amañaron el asunto de las armas de destrucción masiva en Irak, mientras diseñaban una estrategia militar basada en la destrucción de la estructura iraquí de energía alternativa y el establecimiento de bases militares permanentes alrededor de las reservas del petróleo. Más importante que controlar el petróleo era evitar que su moneda petrolífera cambiara al euro, así como mantenerlos encerrados en el sistema de petróleo eliminando sus energías alternativas. Igualmente, cuando Estados Unidos amenazó a Irán, se concentraron en destruir sus hilos nucleares desde el aire para eliminar su energía alternativa en lugar de atacar o invadir el país, presionando a los países que comercian con petróleo a través del dólar para que mantuvieran su producción y exportaciones centradas en el petróleo y no en energías alternativas. También está Afganistán, que ha sufrido un incremento del 1000% en la producción del opio desde la invasión estadounidense, puesto que los banqueros también dependen de la industria de la droga, que genera $1 billion por año. El dinero de la droga es lavado a través de los bancos que la usan para equilibrar todavía más el suministro de dinero. También es importante señalar que los banqueros que protegen y se benefician de esta infraestructura corrupta eran inicialmente los banqueros internacionales. Antes de crear la Reserva Federal, lo cual se hizo en parte para convertirse en los acreedores del imperio globalizado que son los Estados Unidos. Si examinas quién está sacando más tajadas de las guerras, la mayoría pensaría que se trata de Halliburton. Dick Cheney poseía casi 450,000 acciones de Halliburton durante la guerra en Irak, y el grupo Carlyle hizo enormes cantidades de dinero mediante contratos para la construcción de bases militares, aviones, tanques, munición, chalecos, etc. Halliburton también realiza mucho del desarrollo corporativo en los países de todo el mundo. Después de guerras y desastres tales como el tsunami en Indonesia o Katrina, así como la construcción de una industria de presiones en la Tierra de la Libertad, los billones de dólares que financian la producción de estos productos que están llenando los bolsillos de Cheney y Bush generalmente provienen del contribuyente, así como de los bonos de la Reserva Federal creados de la nada que reducen el poder adquisitivo del dólar. Sin embargo, los mayores beneficiados son los acreedores de la deuda, que son los banqueros internacionales. Ellos consiguen todo el valor neto del gasto público de un país al 100% más intereses. Parte de este valor neto está formado por todo el gasto de Carlyle, Halliburton, gasto federal y estatal del país y más. El imperio bancario se queda en el fondo mientras lacras como Bush y Cheney son capaces de hacer grandes cantidades de dinero estando en lo más alto de la corrupción. No hay nada más importante para la expansión geopolítica como la dispensabilidad efectiva. Cabezas de turco en potencia que están en primer plano. Ellos son los que asumen el riesgo en público para hacer dinero a partir de mentiras, fraudes y engaños, pero son dispensables y reemplazables para la élite de banqueros que mantiene el sistema corrupto en todos los países del mundo. Durante la administración de Bush, Dick Cheney desreguló las políticas de perforación petrolífera, lo cual resultó en que BP no fuera obligada a seguir estándares de seguridad. El desastre del derrame petrolífero de British Petroleum, que supuestamente eliminará toda la vida marina en el Atlántico Norte en los próximos 50 años, podría haberse evitado comprando un simple aparato de seguridad conocido como interruptor acústico. Partiendo de los beneficios récord de BP, el coste del interruptor subía 1.7%. Compara eso con el coste de limpieza del desastre. Para sobrevivir como especie, evitar guerras por petróleo y sistemas económicos corruptos, dependientes de la continuidad de estas prácticas, la humanidad no puede tolerar el daño multilateral provocado por el dominio de unos pocos. El momento es aquí y ahora. Depende de nosotros como raza humana el continuar agachados en el tablero o participar y dejarlos fuera del juego.
Cuestiona todas las opciones políticas, inclusive todos los movimientos ecologistas que no lleguen a la raíz del problema y no propongan el desmantelamiento del sistema financiero conocido y basado en la usura.